Otro problema asociado a las razones son las series de razones, ¿ya? Podría tener más de dos razones, ¿ya? Formando la proporción, ¿ya? Cada razón es una división y estas divisiones me dan el mismo valor. Aquí en 2 tengo una proporción, entre estas dos tengo una proporción entre todos los valores que están involucrados ahí, ¿ya? Una de las propiedades es que puedo sumar y se mantiene la misma proporción, ¿de acuerdo? Ahora, cuando el enunciado o la razón está escrito así, ya sabemos que puedo escribirlo como una fracción. A es a b como 3 es a 5, ¿sí? Cuando están escritas las tres de esa forma, ¿sí? Puedo pasarlo a fracción. Fíjese, el primero con el primero, x es a, el segundo con el segundo, y es a b, y el tercero con el tercero, z es a c. Siempre manteniendo el mismo orden. Es decir, si puse primero el x en el numerador, luego el i también va a ir en el numerador y el z también va a ir en el numerador. Si invierto alguna, la igualdad no se va a cumplir. Entonces, en nuestro primer problema dice, si a es a b como 3 es a 5 y b es a c, b es a c como 5 es a 9, entonces ¿cuánto es? A es a b es a c. Aquí observamos que a la A le corresponden 3, cuando al B le corresponden 5. Y en la otra proporción es cuando al B le corresponden 5, al C le corresponden 9. Entonces, si cuando al A le corresponden 3, al B le corresponden 9, o sea, 5. Y si al B le corresponden 5, al C le corresponden 9. Es decir, A está asociado al 3, el B está asociado al 5 y el C está asociado al 9. Esta es mi proporción A es a B es a C, en ese orden. Alternativa B. Problema de edades. Las edades de tres hermanos, Francisca, Carmen y Lucía, F, C y L, son entre sí como 2, 5 y 3. Es decir, tengo una proporción en serie 2 es a 5 es a 3 en el mismo orden en que me las menciona, ¿ya? Respectivamente. Además, lo afirma. Dice, si sus edades suman 30 años, entonces, ¿cuál es la edad de Lucía? Ya. Aquí observamos que, como veíamos antes, cada uno de estos números, el 2, el 5 y el 3, está asociado a la cantidad de grupos de cierta forma que tiene cada uno de los elementos de la proporción. Es decir, al F le corresponden dos grupos de cierto valor. Al C le corresponde 5 grupos del mismo valor y a L le corresponde 3 grupos del mismo valor, ¿ya? Entonces, el total de las edades está dado aquí, en 2K más 5K más 3K, es decir, 10K corresponde a la suma total de las edades. Y esto significa, de acuerdo a los datos del problema, que el K vale 3. ¿Sí? Si el K vale 3, puedo decir que cuánto es lo que le corresponde a
Francisca, cuánto es lo que le corresponde a Carmen y cuánto es lo que le corresponde a Lucía. Como la pregunta es sobre Lucía, simplemente digo que Lucía tiene 3 por 3, ¿ya? Años en este caso, es decir, 9 años. Aquí es importante identificar que como mencionen los integrantes de la proporción, es como le corresponden de acuerdo a los datos que me dan, ¿sí? Y nuevamente aquí la suma de estos 30 años corresponde al total que se va a dividir en la suma de todos los valores que me dan en mi razón, en mi serie de razones. Luego aquí, A es a 1, como B es a 2, como C es a 3. Y la suma es 36. ¿Sí? El A está asociado al 1, el B está asociado al 2 y el C está asociado al 3. ¿Qué significa esto? Que A tiene un grupo de cierto valor, el B tiene 2 grupos de ese cierto valor, y el C tiene 3 grupos de ese cierto valor, ¿ya? Y en total son 36. Entonces estos 36 se están dividiendo en 6 partes. Y esto me da el valor de K. ¿Sí? 36 dividido por 6 son 6. Entonces, para saber el valor de C menos B, simplemente calculo C, que es 3 por 6, y calculo B, que son 2 por 6. Y los restos. 18 menos 12 son 6. ¿Sí? Aquí ocupamos la propiedad, ¿cierto? Que me dice que cuando yo sumo todo lo de arriba, se mantiene la razón dividida por la suma de lo de abajo. Entonces, X más Y más Z, que está acá, y A más B más C, está acá, están en la misma razón que la serie de proporciones anteriores. Esta es directa.